porque estás aquí. Creo que en tu presencia tengo la esencia para vivir y sin equipo. Buenas noches. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más, señores, aquí a Viva Voz. Como todos los domingos a la medianoche a través de Crónica TV, volvemos a encontrarnos en este programa especial, en este interesante programa que ya lleva recorrido varios capítulos y que hoy tiene uno muy especial. Como sabes, si se engancha por primera vez, aquí tendremos gente de fe, 5 representantes de distintas religiones, gente del pensamiento en el día de hoy, un médico que va a estar con nosotros, con la tribuna y con ustedes del otro lado, intentando religarnos, escucharnos, lograr hablar sobre hoy un tema muy particular. El título sería Ciencia y Fe. Un programa que seguramente va a estar atravesado por dudas, por certezas, por creencias. Ustedes del otro lado van a tener la oportunidad de comunicarse con nosotros como todos los domingos. Lo hacen a través del Twitter, @avivavozcrónica. Todo lo que ustedes digan empieza a aparecer aquí abajo en la pantalla. Si quieren hacerlo también con el hashtag, lo pueden hacer a #avivavoz. Y obviamente que son más que bien recibidas las opiniones que ustedes pueden ir virtiendo allí. Si alguna vez se habló del hombre, del ser humano, como un instrumento divino, como un instrumento de Dios. La ciencia es claramente un instrumento del hombre. El hombre utiliza la ciencia ¿para qué? ¿Están enfrentados la ciencia y la fe? ¿Se necesita tener mucha fe para creer algunos descubrimientos científicos? ¿Se puede demostrar científicamente algunos milagros? Algunas preguntas que van a ir seguramente pasando a lo largo de este programa. Como siempre, pido un aplauso grande para nuestros invitados, ya amigos, con quienes la verdad me da mucho placer estar todos los domingos a la noche. Los vamos a presentar rápidamente. Hoy, gente, quiero aprovechar este momento para, primero, mandar saludos a la gente del programa Enamorar, que hoy estuvo Marianito por acá dando vuelta, y me hizo un comentario que no sé si estarán de acuerdo ustedes. Me dijo que a veces habría que transmitir la previa, ese reencuentro que hay entre todos, ¿no? Antes de que empiece el programa, una cámara ahí no estaría mal, quizás para el último capítulo, ¿no? Podría ser. Aprovecho para a la gente del programa Enamorar, a la gente de CNTV, la productora, a todos, agradecer como siempre la confianza para poder llevar adelante este programa que tiene a nuestro amigo Isam Sibay como referente islámico. Te digo, al-salam, Isam, ¿cómo va? Salam aleikum. ¿Todo bien? Todo bien. Tenemos, como siempre, a Alberto Puglisi por el budismo. Te digo, Amitofo. Amitofo. Ya casi me lo sé de memoria. Adalberto Ostricil por el catolicismo, sacerdote. Me dijiste que hoy teníamos un saludo nuevo, Sí, porque ya que hablabas de la previa, bueno, sí. Hay varios que están en Roma, estábamos contando desde distintas religiones que hay varios en Roma, entonces la Pace sia con te. Bien, en italiano. La Pace sia con te. Pero bien, la Pace sia con te. Con el tuo espíritu. Bien, muchísimas gracias, Alberto. Damián, Caro, ¿cómo anda Damián? ¿Todo en orden? Bien. El rabino Damián. Y tengo que decirte, perdón, Shalom, Alejem. Alejem, Shalom. Alejem, Shalom. Osvaldo Carníbal, referente evangélico también, pastor de Catedral de la Fe. ¿Cómo anda, Osvaldo? ¿Bien? Muy bien, Dios te bendiga. Bien. ¿Decimos? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y en el día de hoy, nuestro invitado científico, si se quiere, profesional, se llama Héctor Freilich, es pediatra, sos también infectólogo infantil, digamos, y director de orquesta. ¿Es verdad esto también? También es cierto. Mirá, acá no puedo mentir. No podés mentir. En este ámbito no puedo mentir. De última, si mentís, tenés varios lugares para confesarte. Bueno, la verdad que con el tema del día de hoy me parece que un médico viene como anillo al dedo, ¿no? Porque en algún lugar, la ciencia, si para una de las cosas para que el ser humano más la utiliza, es para intentar mantener su salud, ¿o no? Sí, los avances científicos casi siempre aplicados a la salud del ser humano es donde todos estamos de acuerdo que están bien, ¿no? Estamos de acuerdo. Sin embargo, los médicos son muchas veces los que terminan diciendo, mirá, no sé más qué hacer, quedó en manos de Dios. Es una frase que los médicos han dicho más de una vez. Así que me interesa mucho tu opinión. ¿Sos un tipo de fe? ¿Sos un tipo creyente? No. No, Soy ateo por convicción. Ateo por convicción. Amo la naturaleza, amo mucho a la gente, bien. Amo al progreso, amo la medicina, bien. Amo la biología. Bien, o sea, tenés fe en algunas cosas que no son precisamente lo que las religiones dicen. Las amo. Bien, las amo. Vamos a ver, señores, el video que habitualmente nuestra producción arma como para meternos en tema. Lo que decíamos, ciencia y fe van de la mano, están enfrentadas, se necesitan. Fue lo mismo a lo largo de la humanidad. Los científicos discuten a los religiosos más que los religiosos a los científicos, o es al revés. Todo esto en nuestro video de presentación. Mirá. Creo
Fe y ciencia fueron dos ideas que se enfrentaron en gran parte de la historia de la humanidad. La fe explica el mundo desde el mito y la revelación, y la ciencia se vale de la razón y la prueba empírica. Este choque se hizo evidente cuando el Santo Oficio obligó a Galileo Galilei a negar que la Tierra giraba alrededor del Sol. Eppure si muove, sin embargo se mueve. Dicen que dijo Galileo dando una patada al suelo. La frase de Karl Marx, la religión es el opio de los pueblos, comenzó una feroz crítica hacia la fe y dio nacimiento a una ideología materialista que suponía que la ciencia podía adueñarse de la materia, regir los destinos de una nación, explicar la psiquis humana y sus trampas y alcanzar el espacio exterior. Con otros modos, en el capitalismo, la ciencia también pareció reemplazar a la fe. Pero la ciencia también podía crear artefactos para matar, incluso las invenciones creadas para usos pacíficos, como una central nuclear, podía terminar con la vida humana y la naturaleza. Esto comenzó a poner en duda la infalibilidad de la ciencia y hasta se llegó a pensar que la ciencia podía causar un apocalipsis como el anunciado en la Biblia o una destrucción ecológica. Pero, ¿tiene sentido a esta altura de la humanidad sustituir los avances alcanzados por la ciencia por milagros, revelaciones o ruegos del cielo? ¿Alcanzaremos el equilibrio cuando podamos percibirnos como un cuerpo y un alma? Bien, buenas preguntas con las que termina. Creo que el equilibrio es importante. Claramente es muy difícil discutir que somos espíritu y somos materia. Las dos cosas tenemos, o sea que en nuestro cuerpo habría lugar tanto para la fe como para la ciencia. Y Sam, ¿qué dice el Islam al respecto? La fe no tiene explicación, en realidad. El tema está que la comunidad científica, en términos generales, lo toma como algo, la fe lo toma como algo anecdótico, como un segundo plano. Y en verdad la historia marca que los grandes movimientos, las cosas importantes que han sucedido en la vida, los marcaron los hombres de fe. Un ejemplo que inclusive que no tiene que ver con lo religioso, te puedo decir Gandhi. Sí. Gandhi no era un hombre religioso, era un abogado que llegó y quiso liberar a su pueblo y lo hizo con la fe de un mensaje de paz y amor para poder liberar a su pueblo. Y fueron años y años de lucha, pero con fe. Y no hay una explicación científica a eso. No es que alguien después lo investigó y Gandhi era un genio. No, era un simple abogado que con fe liberó a su pueblo. Bien. Alberto, ¿qué dice el budismo de la ciencia? Para algunos el budismo es más que una religión, es una ciencia cuántica. Una ciencia cuántica. Cuántica. Sí. O sea, la esencia del universo para el budismo es vacío. Creemos en la ley de causa y efecto y en la impermanencia. O sea, todo está en cambio. La impermanencia de las cosas. La impermanencia de las cosas. Todo está en cambio y en el universo nada está en forma estática. Sí. Sino que lo único que no cambia es la ley del cambio. Y en el budismo estudiamos el vacío, la interdependencia de todas las cosas también. O sea, todo lo que existe en el universo es interdependiente. La interrelación que hay. Hay una relación entre todo. O sea, por ejemplo acá todos nos estamos haciendo influencia mutuamente, ¿no? Entonces uno termina aprendiendo también de las otras religiones. Bien. Pero para algunos es una religión y para otros es una ciencia. Una ciencia, mirá. Recién decías lo impermanente, el cambio. Muchos dicen que un tipo como Einstein, por ejemplo, que claramente ha ido al fondo, nadie puede negar como gran científico, terminó buscando certezas diciendo que todo es relativo, ¿no? La teoría de la relatividad ha quedado. A lo largo de la historia de la humanidad, Alberto, la ciencia ha cambiado paradigmas. Cosas que antes se creían seguras, después fueron cambiando. ¿Ahí hace un poco ruido con la iglesia la ciencia o no? Bueno, indudablemente tiene que ver esto con el progreso de los conocimientos, que a veces, me parece, no siempre están acompañados de un progreso ético. Sí. Ahí entra una cuestión más de otro tipo de ciencias, que son las ciencias humanas, claro. Los comportamientos. Y frente a tu pregunta del comienzo, no son incompatibles. Digamos, la razón no puede explicar todo, indudablemente, pero
es una de las operaciones en el ser humano puestas por Dios, creadas por Dios, y la fe lo que hace es complementarle, muchas veces solemos decir en teología, dada mi labor docente, como que la trata de elevar a la razón y a encontrar de alguna manera, vos decías, los milagros, motivos de credibilidad, o sea, cómo se explica, Isam hablaba de Gandhi, bueno, en el caso de los santos que realizaron milagros, bueno, ¿cómo se explica la santidad? ¿Qué explicación racional podemos encontrar a eso? Pero bueno, hay un punto de partida que es la conducta y de alguna manera la ética de estos protagonistas. ¿Por qué los científicos habrán sido siempre como tipos considerados ateos, como enfrentados, si se quiere, quizás por un prejuicio, ¿no? Lo digo desde lo primero que me viene a la mente, pero muchas veces pareciera que el científico y las religiones no se llevan bien. Bueno, recomendamos volver a las redes internet y buscar el programa del poder. Es una lucha clara de poder, de legitimidad y de quién es el dueño de la verdad. Lo que me gustaría recordar es que el camino que emprende el científico es un camino hacia una búsqueda de algún conocimiento certero. Superador al que ya tenemos, o porque no tenemos ninguno. Alcanzado ese conocimiento, seguiremos investigando y poniéndolo en tela de juicio para buscar y avanzar más. La fe no busca eso. ¿Son compatibles o no dos cosas que no ocupan el mismo campo? No juegan el mismo juego. Claro. La fe va por otro lado, pero también debiéramos poder ver a qué vamos a llamar ciencia, a qué vamos a llamar fe. Hay que tener mucha fe para leer un libro. ¿No? Hay que tener mucha fe en la vida para seguir adelante, en el futuro, en la pareja, en el amor. Hay que tener fe poética para ser romántico, para disfrutar de algunos placeres de la vida que no tienen que ver con algunas cuestiones lógicas. La ciencia va por otro lado. No hay un punto de contradicción. Un breve recordamiento de la historia. En algún momento era todo lo mismo, ¿no? Después se empezó a separar. Y llegó un momento donde la balanza daba más para algo que se llamó periodo oscurantista. Todo se resolvía con la fe. Claro. El buen gobierno era el gobierno de Dios. Toda la lógica era la lógica divina. Y eso después se tradujo en completamente lo opuesto, el iluminismo. Ahora todo es la razón, la ciencia y vamos a dominar el mundo. Eso se terminó. Ya no pensamos más así. En el que se estará buscando un equilibrio, como decíamos al final del informe. Estamos después de eso, después del iluminismo. Necesitamos de la razón, necesitamos de la ciencia, nos da la medicina, nos da infinidad de cosas, pero por otro lado, es un medio. Busca una certeza. La fe es una apertura en el misterio y nos da la posibilidad de un vuelo. Necesitamos las dos. Osvaldo, ¿se tocan? Que no hay oposición alguna. Tenemos un cerebro que es el que nos permite pensar, investigar y dudar, y por el otro lado una vida interior, que es la que se puede acercar a Dios. Luis Pascal, filósofo y físico, lo recordamos de la secundaria, ¿no? Ahí en la materia de física, él dijo algo interesante, que el corazón tiene razones que la razón no conoce, ¿no? Y quizás ayuda el hecho de entender que para contactarnos con este mundo de percepción necesitamos los sentidos. Ahora, para contactarnos con el mundo espiritual tenemos otro camino, que es la fe. Si dependiera de la intelectualidad, no todos tuvieran acceso. Algunos no podríamos llegar. Si fuera por la emoción, sería muy cambiante. El camino por excelencia es el camino de la fe, que nos permite encontrarnos con ese Dios, partiendo de una base que es un Dios que no tiene límite, es un Dios que no tiene principio, no tiene fin, y nuestra mente sí tiene límites y tiene principio y fin, ¿no? Bien. Héctor, ¿hay algo sobre lo que quieras retomar de lo que hablamos? Me sale a mí una pregunta, recién decías, soy ateo. Los médicos, muchos, van tan te encontrás de los dos, ¿no? Hay algunos que van a full con los libros y no creen en Dios, y hay quienes operan con la cruz puesta, ¿no? Porque necesitan eso. Sin embargo, en todos los hospitales está la capillita. Digamos, es como un lugar a donde la fe y la ciencia conviven muy claramente, ¿no?
son distintas percepciones. Yo creo que lo que se dijo acá es respetable, yo lo respeto, pero bueno, yo tengo una forma de pensar que solamente creo en lo que veo y lo que puedo demostrar. Claro. Como no pude demostrar la divinidad como concepto, pero sí creo en la naturaleza, creo en la belleza, creo en el arte, creo en la ciencia, creo en todo eso. Respecto a la medicina y la religión, yo podría contar algunas anécdotas. Muchas veces los pacientes dicen, se curó gracias a Dios, y lo mató ese médico. Eso es una cosa que vemos habitualmente en el hospital, y bueno, yo lo acepto y creo en esto. Algunas veces hemos tenido que tener problemas con situaciones de religión en la cotidianidad de la práctica médica. Hay algunas religiones que no permiten ciertas prácticas. Exactamente, a eso me quería referir, que son los testigos de Jehová. Por ejemplo. Donde no permite, por ejemplo, las transfusiones de sangre. Y en situaciones muy complicadas como esas, nosotros hemos tenido que operar con el juez de menores para quitarle a los padres la patria potestad. Y en ese momento la asume el juez para que nosotros desde la medicina podamos obrar con ese niño para salvarle la vida. Claro. Nos ha tocado a mí chicos con hemorragia digestiva que si no nos podíamos transfundir, ese chico fallecía. Bien. Entonces, estas son una de las tantas situaciones, ¿no? Bien. De todas maneras, yo creo que los científicos también tienen fe. Sí. Einstein era judío y era un ferviente judío. Sí. Y profesaba su religión. Aparte, cualquier científico que vaya a experimentar necesita fe para creer que va a encontrar algo nuevo, ¿no? Porque bajo la certeza de la ciencia no estaría experimentando. Exactamente, es un poco por ahí lo que planteaba antes, que ¿a qué llamamos fe? No necesariamente es adorar a una deidad. Digo, hay que tener mucha fe para dedicar 5 años, 10 años a investigar algo que tal vez no llegue a ningún lado. Pero yo quería retomar un par de conceptos que traía Héctor, el doctor, que están muy arraigados en la cultura popular y en la mitología urbana, pero que en la biblioteca y en la academia han quedado un poquito atrás. Y me parece interesante para abrir el planteo y que lo repensemos. Vamos por un agnosticismo sano y racional. Por un lado. ¿Por qué? Porque no hemos podido demostrar la existencia de Dios, por eso Dios es fe. No hemos podido demostrar su no existencia, por eso el ateísmo es fe. También es fe. Por eso, digamos, en la posmodernidad se habla más bien de un agnosticismo, de una no sabiduría. Entonces, el científico prudente es agnóstico, digamos. Yo no sé, no creo. No creo que tenga que ver con la ciencia, no creo que tenga que ver nada con la ciencia. Tiene que ver con la humildad del desconocimiento. Entonces yo digo, creo que existe o creo que no existe, pero no puedo demostrar ninguna de las dos. Y esa es la gracia. Claro. ¿Por qué? Porque si alguien pudiera demostrar que Dios existe, se termina la fe en Dios. Claro. Es empírico. Claro. Ahora, qué bueno que, aunque Héctor no se da cuenta, tiene fe, y es un hombre de fe, como decía, en el arte, bueno, si es director de música, en el arte, en la belleza, en la naturaleza, porque eso es fe. Eso es fe. Bueno, yo quiero hacer un comentario. Lo que pasa es que la gente relaciona la fe con lo religioso siempre. Claro, hay la fe, una buena, como dice Damián, es en todo. Tal cual, hay una buena. Y aparte, bueno, él también hablaba de ciertas prácticas religiosas que no todas las religiones tienen. Algunas han evolucionado o han cambiado ciertos preceptos más que otros, ¿no, Alberto? No, estaba pensando lo que decía Damián. Hay una expresión de San Agustín muy linda, que bueno, fue uno de los grandes padres de la Iglesia, y San Agustín decía que si creíste haberlo entendido, ese concepto, como decía recién el doc, respecto a Dios, si creíste haberlo entendido, en realidad no es Dios, o sea, estás creyendo, lo estoy parafraseando, que estás creyendo en un ídolo. Dios es un misterio absolutamente trascendente, y por eso la importancia que decíamos antes de la fe. Bien. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Recién en este hermoso diálogo, él hablaba que yo tengo fe por la medicina, por el arte. Casualmente son todas cosas femeninas, ¿no? Pero bueno. En realidad no es un problema de fe, es un problema de convicción. No sé si la palabra convicción y fe es lo mismo. Porque fe está asociada a una cosa que no se puede discutir. Y a mí me cuesta entender esto. Claro. O sea, la base de la religión es el dogma. Y el dogma son preceptos que no se pueden discutir. ¿Y cuál es la diferencia con la ciencia? Que la ciencia siempre se está replanteando las verdades. Claro. Lo que pasa en esto yo creo que hay una cosa, una cosa que me parece interesante, que la religión afortunadamente está avanzando paso a paso.
Por ejemplo, acepta el Big Bang la religión católica. Es compatible, claro. La Universidad Pontificia del Vaticano acepta el Big Bang. Si uno lee la Biblia, no tiene nada que ver con el Big Bang. Absolutamente nada. El Big Bang era uno de los temas más controvertidos con la teoría de la evolución, ¿no? Creo que son los dos temas donde más podemos llegar a encontrar algún tipo de problema entre ciencia. Lo que pasa que la cuestión es son los extremos, el evolucionismo cerrado y autosuficiente que no permite o no lo complementa con una visión creacionista, de que en un momento hay, por ejemplo, la creación de el espíritu, del alma espiritual en el hombre. Entonces, el problema es, durante mucho tiempo eran irreconciliables. Pero el Big Bang ha sido aceptado, dice usted. Pero el tema del Big Bang es interesante porque es una visión diferente de lo que es la creación del universo. Sí. Con la diferencia de que uno no sabe por qué se generó el Big Bang. Sí. En cambio, la Universidad Pontificia del Vaticano dice: el Big Bang lo generó Dios. Bueno, pero cuando los científicos se pusieron a hacer un experimento para tratar de generar las condiciones del Big Bang, le llaman la máquina de Dios. O sea, fue noticia hace los últimos años y no le salió encima. O sea, que en el fondo siempre, en cualquiera de los lados, sigue habiendo algún lugar donde no se puede penetrar, digamos. Por ejemplo, Pato, en la congregación tengo muchos médicos y en el caso de algunos cirujanos, antes de operar, como vos decías, encomiendan sus manos a Dios, ¿no? Sí. Y yo digo, y lo hablo con ellos, que acordamos como que Dios siempre sana. A veces utiliza las manos de esos médicos y otras veces lo hace casi de manera inexplicable para la razón. Ahora es muy interesante cuando uno abre la Biblia. En la primera hoja, en el primer versículo dice: en el principio Dios. Es decir, que hay una base, como Héctor decía, que si vos la discutís, tenés que cerrar la Biblia. Claro. Es decir, que todo parte a partir del momento que aceptás a Dios. Y también entender que si queremos entender a Dios y pudiéramos lograr ese cometido maravilloso, nos terminaremos encontrando con algo que no termina siendo Dios, ya que nuestra mente es limitada y el Dios en el cual creemos es un Dios que no tiene límite. Nosotros somos finitos y supuestamente ese Dios es infinito, ¿no? Infinito. ¿Alberto? Ustedes recién nombraron a Einstein y hoy venía leyendo algo de Einstein que se refiere un poco al budismo. La religión del futuro, dice Einstein, será una religión cósmica. Deberá trascender la idea de Dios que existe como persona y evitar el dogma y la teología, abarcando tanto lo natural como lo espiritual. Deberá fundarse en un sentido religioso nacido de la experiencia de todas las cosas, naturales y espirituales. El budismo responde a esta descripción, y si existe una religión que podría estar en concordancia con los imperativos de la ciencia moderna, esa religión es el budismo. Mirá, Einstein. Bien, recién hablábamos de finitud, infinitud. Creo que la mayoría de los seres humanos tenemos absolutamente claro que somos finitos, ¿no? Y ahí nuestra fe en la ciencia también, en querer por lo menos vivir la mayor cantidad de tiempo posible. Quizás aquellos que confían en lo infinito, saben de la eternidad, tienen menos miedo a esta vida. Vaya uno a saber. En el próximo bloque vamos a estar hablando de milagros y sanaciones y cosas que quizás también hayan quedado picando por aquí. Usted está opinando, el Twitter aquí abajo está a pleno seguramente, @avivavoz crónica es la manera de comunicarse, o con numeral avivavoz también, utilizando ese hashtag podés participar por Twitter. Los que están aquí en la tribuna participan directamente. ¿Quién quiere arrancar? ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Hola, Pato. ¿Cómo anda, amigo? ¿Cómo es su nombre? Todo bien. Ariel. Ariel, como Ariel el jabón es en mi polvo. nombre, Vamos, Ariel. Y yo tengo fe en la ciencia porque mi madre, que en paz descanse, tuvo una vida muy digna gracias a la ciencia médica. Bien. Y yo tuve fe para cuidarla. Todo el tiempo que pude, todo el tiempo que hacía falta estar con ella, estuve. Bien. O sea, es eso lo que quería decir. Bien, ayuda, hablamos en algún momento, capaz que después lo podemos retomar, al respecto de experimentos que se han hecho con enfermos terminales sobre los cuales se oró, sobre los cuales se rezó y que supuestamente esa energía ayudaría, ¿o no? ¿Quién más quiere opinar?
¿Cómo es su nombre, niña? Hola, ¿cómo estás, Pato? Josefina. Bien, Josefina. Yo quería decir que seguimos igual de confundidos que Newton, por ejemplo, que él pensaba, o sea, él entendía la gravedad, podía explicar qué hacía la gravedad, pero no sabía cómo funcionaba ni lo que era. Claro. Entonces, en esa época se decía que la gravedad podía ser voluntad de Dios, ¿no? Bueno, seguimos confundidos como él, porque sigue siendo uno de los grandes misterios, lo que significaba que si la gravedad era voluntad de Dios, era que Dios estaba entre nosotros trabajando para que el universo funcione, esté en marcha. Y la iglesia, la religión, todo lo contrario, decía supuestamente Dios era el creador inicial, pero después el universo y la tierra funcionaban solos. Bien. Aparecer los nombres de los científicos ya generan las polémicas, ¿no? Digo, Newton, en el informe anteriormente aparecía Galileo, recién salió Einstein. Son tipos que en algún momento han confrontado contra algún poder religioso, ¿no? Yo creo que se tomó eso. Yo creo, digo, está estudiado. Tomó eso. Igual, entre ellos, si los ordenamos cronológicamente, ha ido cayendo. Pasa que nosotros seguimos hablando de Newton como si nunca hubiera existido Popper, Einstein, o lo que fueran en diferentes tiempos, o la posmodernidad del siglo XXI donde estamos hoy. Nuevamente, a mí me gustaría que repensemos. Una cosa es el dogma y la religión, una cosa es la ciencia newtoniana. Newton justamente dedicó más tiempo a leer la Biblia que a estudiar la ciencia, pero no importa. Y otra cosa es la esperanza y la creencia, esa duda que nos permite ir hacia adelante a habitar el misterio. Entonces, a mí me gustaría retomar la idea del Big Bang versus la teoría creacionista. ¿Por qué versus? Están en dos planos distintos. El que está investigando a ciencia cierta, el que está viendo desde una cuestión empírica, racional, en cualquier rama de la ciencia, bien, nos ayuda, siga por ahí. El que está viendo de dónde venimos y a dónde vamos, desde otro lugar, y le está poniendo fe porque cree esto, bien adelante. Puede ser la misma persona, dos personas, eso no importa. Llevémoslo a un caso cotidiano, vayamos a lo nuestro, cotidiano el que tiene suerte, el enamorado. Digo, racionalmente es un drama. ¿Cómo voy a compartir el resto de mi vida con una persona? El rabino es un romántico, señor. No puedo siempre me metes el amor, siempre me metes... No puedo ir conmigo mismo, voy a ir con otra persona. El cerebro no lo entiende. Ahora, no puedo dejar de hacerlo. Bien. Necesito, y tengo fe que va a ir bien, tengo fe que esto me ayuda, me alimenta, me hace crecer. Bien. Héctor. No, quiere decir que se quede tranquilo con ese aspecto. Hay un trabajo en una revista que yo no me la pierdo hace 25 años, que es la National Geographic, que tiene artículos maravillosos. Y una vez hicieron un estudio de la bioquímica del amor y del enamoramiento. El enamoramiento. Del enamoramiento. El enamoramiento dura 8 meses. ¿Cuánto? 8 meses. 8 meses, daban cuenta todos. El enamoramiento. Y estudiaron, un grupo de científicos, por supuesto, los que rompen el encanto del amor, cuáles son las modificaciones hormonales. Y está perfectamente demostrado los cambios hormonales en esos primeros 7-8 meses donde existe el enamoramiento. Bien, así nos vamos a ir a una quede... pequeña pausa. En el próximo bloque varios temas quedan pendientes. Yo, una cosa que digo, acá tiro una cuestión muy personal. A mí me cambió mucho la manera de ver las religiones cuando empecé a entender la cuestión de las parábolas, ¿no? Que de alguna u otra manera Jesús chamullaba en parábolas, me dijo alguien alguna vez. De alguna u otra manera, en general, las parábolas están presentes en los distintos textos sagrados y todo. Y la parábola tiene esto de que la completa uno, ¿no? La historia es una, pero el resultado es lo que uno siente cuando la escucha, ¿no? Entonces, desde ese lugar, a mí, personalmente, me es mucho más fácil tener fe y terminar de construir yo una historia que cuando viene una cuestión científica donde me dicen sí o sí como es, y muchas veces cuando me lo explican, necesito más fe todavía que para creer en la religión. Cuando a mí me explican lo que pasa dentro de un átomo, me cuesta mucho creerlo, ¿se entiende? Muchas veces para algunas cuestiones científicas se necesita más fe que para otras, y a lo largo del tiempo, los paradigmas científicos han ido cambiando mucho también. Cosas que estábamos convencidos que eran de una manera, terminaron siendo totalmente de otra. Así que aquí estamos, señores, nos vamos a la pausa. Convencidos de que ustedes quizás están del otro lado y se quedan mirando este programa y tendremos fe de que así lo hagan. Después de la pausa seguimos, dale.